Una de las lecciones más poderosas que me dejó mi padre fue cuando me enseñó a no envenenarme el alma, tal como también aprendí de mi madre. Mi venganza será mi perdón. Antes de iniciar esta nueva etapa vengo aquí a perdonar, pero también a invitar a toda mi gente a perdonar conmigo. Perdono a los cobardes que me arrebataron a mi padre, haciendo hasta lo inimaginable, con tal de sacar a Colosio de la contienda. Perdono al asesino que tomó su vida, producto de circunstancias inciertas, desesperadas y posiblemente obligadas por las que atravesaba en aquel momento. Perdono a las instituciones políticas de este país que, lejos de honrar su legado, han usurpado el nombre de mi padre y se han beneficiado de él para sus proyectos políticos vacíos. Te aprecio, Luis Donaldo Colosio Riojas, que me tomes la llamada telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. Igualmente, gracias, Luis Donaldo. Sorpresiva el video, sorpresiva la aparición, ya has hablado mucho al respecto del tema, pero yo quisiera que para esta emisión aquí en MBS Noticias nos dijeras, pues, ¿qué es lo que te motiva a hacerlo en este momento tan particular, tan difícil que está pasando el país? Cuéntanos. Este ejercicio es parte de un parteaguas que estoy haciendo en mi vida y es un acto de reflexión que quise compartir con todo mi país, para darle la vuelta a la página, en el sentido de que dejemos al pasado en el pasado, que aprendamos de él, por supuesto, pero que no nos encasillemos o no nos quedemos atorados, estancados en el pasado. De lo contrario, perderemos de vista el aquí y el ahora, y por dejar de atender el presente seríamos los artífices de las injusticias que se cometan en el futuro. No podemos construir un futuro genuinamente mejor, con aspiraciones a un desarrollo para nuestra persona, para nuestra gente, para nuestra comunidad, si estamos constantemente volteando hacia atrás. Estaríamos condenados entonces a cometer los mismos errores, o bien cometer por imprudencia errores nuevos que nos pueden costar más caro. Ahora bien, dime algo, Luis Donaldo, tú eres un político muy joven, y yo creo que lo escuchas frecuentemente, no por el asunto de tu padre, sino por el asunto de la generación. Es que antes era mejor, es que antes había mejor empleo, es que antes había mayor crecimiento, es que antes había más seguridad social, más seguridad, no mataban tanta gente. Y este discurso que no nada más pasa en México, tú lo sabrás mejor que yo, pasa en Estados Unidos, por ejemplo, pasa en Francia, pasa en Turquía, pasa en Polonia, parece que cautiva a muchos y que el pasado se vuelve algo bien atractivo, y quien vende el pasado a veces termina pues cosechando muchos votos. Pues sí, Luis, pero ese es un ejercicio muy peligroso. Si antes había más cosas, era porque también había menos personas. El mismo crecimiento de toda sociedad implica el crecimiento de los problemas que tanto la administración pública como la propia sociedad tenemos que administrar en conjunto. Entonces, el vender espejitos diciendo vamos a regresar al pasado, no solamente es una falacia porque no se puede, es también material y administrativamente difícil de lograr. Lo que se tiene que aspirar es a construir y encontrar nuevas formas, nuevas tecnologías y nuevas maneras de administrar fehacientemente los problemas de la gente. No se trata de vender máquinas del tiempo, sino más bien construir buenos resultados hacia el futuro, con también la creciente noción de que estamos siempre en evolución como sociedad, como gobierno, como todos los países del mundo estamos en constante evolución. Tenemos un constante crecimiento en la población y eso también implica y demanda nuevas y mejores maneras de gobernar, no antiguas y arcaicas formas de administrar. ¿Cómo son esas nuevas maneras de gobernar? Me llama mucho la atención, insisto, este asunto del pasado. Pongo el ejemplo, los billetes de Singapur, que Singapur hoy es un ejemplo internacional, mundial, de muchas cosas, de progreso. Te marcan el futuro, o sea, van construyendo el país que quieren, una universidad, gente tomando clases, etcétera, ¿no? Y no se trata de enterrar el pasado, por supuesto, y de olvidarnos de él, pero hoy parece que el gobierno se está volviendo más una clase de historia que una posibilidad de futuro. ¿Cuál es esa manera nueva de gobernar, Luis Donaldo Colosio? Nuevamente, no podemos tampoco desdeñar ni olvidar nuestro pasado. Hay que aprender de este pasado para estar fuertes para los embates que nos prepare la vida en el presente. Sin embargo, no es correcto el desaprovechar
todos los descubrimientos y todos los desarrollos, principalmente tecnológicos, que tenemos al alcance el día de hoy. Hay una gravísima reticencia por parte de las administraciones públicas a nivel internacional, pero particularmente en nuestro país se pinta solo para eso, para poder adoptar nuevas y mejores medidas tecnológicas a la función de gobierno. Adoptar muchísimas de esas tecnologías que incluso pueden ser llamadas tecnologías anticorrupción, para lograr quitar, llamémoslo así, tentaciones del camino, tanto del burócrata como del ciudadano. Pues, ¿por qué? Porque este ejercicio de terminar con actos de corrupción o de al menos disminuirlos, no se trata de hacer que las cabezas rueden, sino más bien de eliminar esos pequeños momentos en donde se pueden dar estos actos, suplantando ese momento con algún algoritmo, con alguna tecnología blockchain, con algún modelo de vigilancia para que en tiempo real pueda ser monitoreada alguna transacción, con buenas revisiones y buenos sistemas contables. Es absurdo que estemos ahorita en este momento de nuestra vida, nuestra historia, de la apertura tecnológica y comercial que tenemos como país. Veamos que muchísimas empresas a nivel nacional y a nivel internacional están aplicando tecnologías de la misma índole, y el gobierno, independientemente del nivel, se rehúse a aplicar estas tecnologías, se rehúse a incorporarlas, que le podrían, para empezar, ahorrar miles de millones de pesos, y podrían también ahorrarle al ciudadano miles de millones de pesos en actos de corrupción o de extorsiones. Bueno, es que a veces nos preocupamos más por cuidar los centavos y terminamos perdiendo los pesos, ¿no? Y terminamos en un gobierno un poco surreal que te dice, pues no hay problema, compártanse la computadora. Total, ni que no se hubieran hecho revoluciones sin computadora, o que hubiera esperado Emiliano Zapata a tener una Mac para poder emprender la revolución. O sea, es una... Y sin embargo, con una computadora y redes sociales, pues cambias el mundo. La primavera árabe no hace tanto tiempo. Y todo lo demás. Hablando de revoluciones. Por supuesto. No hay futuro en el pasado, decía Teresa May. Pero déjame preguntarte algo, Luis Donaldo. Tienes 35 años, aunque yo me veo muchísimo más traqueteado que tú. Tengo 3 años más que tú, tengo 38. Yo sé que no me vas a creer, pero si fueras Solovino de la Nación, te enseñaba mi credencial de lector para que la vieras y le sacaras foto por un lado y por el otro. Yo te quiero preguntar, Luis Donaldo, porque al menos en mi generación, que es más o menos nuestra generación, pasa, cada vez hay menos personas que están con una chamba que tenga seguro social, por ejemplo. Cada vez hay más incertidumbre laboral. Esta primera emisión de MBS Noticias está formada, pues en su mayoría, por chavos que en promedio tienen 27, 25 años. Yo soy el más ruco de todos ellos, por desgracia, ¿no? Y así me traen luego de bajada. Pero de ahí que yo quiero preguntarte, como representante generacional, Luis Donaldo, ¿qué se propone en este nuevo gobierno? Es más allá de un e-government, que lo entiendo perfectamente bien, pero ¿cómo ofrecer opciones a estos chavos, a nosotros mismos, pues que ya hace mucho tiempo que no sabemos que es un aguinaldo, ¿no? Por ejemplo, claro. o que es un retiro o cosas por el estilo? Algo que hemos fallado, y todavía estamos a tiempo como generación, pero en lo que sí ha fallado el sistema financiero mexicano y el sistema de pensiones mexicano, es no prever el cambio tan radical en el comportamiento laboral de estas nuevas generaciones, empezando por la llamada generación millennial, en donde ya no se privilegia tanto una estabilidad laboral a largo plazo, independientemente si me gusta o no me gusta el trabajo, y lo que se privilegia es la plenitud laboral. No sé si me explico. A ver, ¿cómo? Y esa parte es porque pues, uno de los principales objetivos de estas generaciones no es pues encuentra la chamba que sea con tal de que tengas chamba para que no te falte nada en la mesa, sino encuentra una chamba que te haga feliz, que te dé un propósito con la que te puedas desempeñar de una mejor manera. O sea, privilegiamos más un poquito la calidad de vida que la extensión de vida laboral. Okay. Y en ese sentido, pues obviamente el comportamiento laboral ha fluctuado tanto que hay mucha rotación, hay cada vez también mucho más emprendimiento, cosa que es buena también, pero por lo mismo esa... no quiero llamarle inestabilidad laboral, pero sí ese cambio de conducta ha hecho que las relaciones con el Instituto de Seguro Social, por ejemplo, pues no sean continuas, no sean estables, no sean tan a largo plazo,
Y ese fondo para el retiro, que normalmente haría un trabajador mexicano a lo largo de toda su vida, para estas nuevas generaciones no se está integrando. Claro. Entonces, ahí el medio del asunto. ¿Cómo podemos hacer para que las personas que estamos el día de hoy en esta generación, en las generaciones que nos van a suceder, no caigamos en una debacle, en un desastre de retiro en unos cuantos años? Esto es algo que al menos yo he estado previendo ya desde hace un par de años, y estoy pues naturalmente ocupado, preocupado. Sí, claro. Soy parte de ese mismo mismo barco, ¿no? Y que además nos toca en una generación, pues una de las situaciones más problemáticas y catastróficas de la historia, al menos en los últimos 100 años en materia económica, que bueno, pues es la pandemia. Hoy le estamos preguntando a la gente, en WhatsApp tenemos muchísimos mensajes, ¿cuánto van a tardar en recuperarse? ¿Cuánto nos vamos a tardar? Reforma trae hoy una encuesta interesante. El promedio dice que más de 2 años. La gente nos dice 3, 2, 5. Hay algunos optimistas que piensan que en 6 meses ya vamos a estar como nuevos. ¿Tú qué opinas sobre ese asunto y qué le dices a esa generación en donde estamos en el mismo barco, Luis Donaldo Colosio? No es un proceso fácil la recuperación económica. O sea, por más positivamente que queramos pensar, nosotros lo vimos acá en Nuevo León, por ejemplo, como a nivel gobierno, la operación deficitaria que tenía el gobierno de Nuevo León, que más o menos se pudo corregir en 5 años, en 5 meses se vino abajo y prácticamente tenemos que empezar de cero. Entonces, no hay fórmula mágica. Esto solamente se va a lograr, y como país tenemos que salir adelante con trabajo, con paciencia y sobre todo con mucha empatía. ¿Por qué? Porque hay sectores de la economía que han sido muchísimo más afectados que otros, obviamente, pero también hay sectores de la economía que tendrán pues se tardarán más en recuperarse. Y es precisamente donde tenemos que ver si hay que adoptar nuevos modelos económicos, si hay que adoptar, transformarnos a nuevas formas de trabajar. Yo creo que esta pandemia y el encierro nos obligó a voltear a ver con mucho mayor seriedad a la implementación tecnológica en la vida diaria, y eso es parte de los esfuerzos que debemos estar haciendo en los siguientes meses, precisamente para que con o sin pandemia haya trabajo. Y pues fijarnos realmente cuáles de estas economías son las más endebles y cómo reforzarlas más. Todo esto es un trabajo que se debió de haber previsto desde hace mucho tiempo, pero tampoco aquí voy a ser fatalista. Hemos visto que no solamente México, sino la gran mayoría del mundo no estábamos previendo una situación así. Entonces no es un tema nada más de en México no sabemos hacer las cosas. En general nadie estábamos preparados para esto, todo el mundo. Y hoy tienes una ola de frustración frente a la pandemia, ¿no? Y tienes una ola de frustración antes frente a un desastre económico, frente a una desigualdad económica, y tienes un discurso populista que es bien fácil y que la gente busca a veces unas respuestas muy sencillas, muy simplonas, y las compra. Frente a todo ello, pues yo creo que ese es el gran reto para la nueva generación de políticos. Supongo. Pues es que no se trata tampoco de vender soluciones fáciles, sobre todo si ha sido demostrado que no hay una fórmula fácil para que te vaya bien en la vida. La bronca, la bronca es que te las compran. Del respeto y del trabajo y de saberse y de aprendizaje, pues. Claro. No me gusta ese tipo de discurso, porque se aleja mucho de la realidad. Yo coincido contigo. A nadie le gusta, Luis Donaldo, pero... Que no pequen de optimistas. Yo prefiero que seamos realistas y que nos pongamos a jalar todos parejo. A nadie le gusta. El tema es que tiene muchos votos. O sea, es una realidad. Aquí en Turquía, con Erdogan, en todos lados, sí, Trump sacó 10 millones más de votos. Nos damos cuenta, ¿no?, que los votos no se comen. O sea, ahí es donde la gente cae en cuenta que las promesas que se les hicieron pues no necesariamente atienden a una situación que se va a materializar, al menos en los 6 meses como se los pintaron. ¿Y hay una frustración que se sienta? ¿Lo ves hoy en el país? En general, sí. Obviamente este país está lleno de ilusiones frustradas y desde hace mucho tiempo. No tampoco podemos achacarle todo a los presentes gobiernos. Sí, no es que fuéramos también atiende a una mala administración que ya también lleva mucho tiempo ejerciéndose. Luis Donaldo Colosio, es un gustazo poder platicar contigo. Ojalá que podamos hacerlo más frecuente. Igualmente, Luis, muchísimas gracias por tenerme en este espacio. Muchas bendiciones. Al contrario, gracias.